Muy buenos días, queridos hermanos. De parte de Monseñor, les pedimos a todas las personas que deseen dejar sus intenciones, sus saludos, escribirlos ahora, de tal modo que al iniciar la celebración no nos distraigamos escribiendo mensajes y podamos celebrar bien. Muchas gracias. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. De parte de Monseñor Javier les pedimos que por favor, si tienen alguna intención que encomendar en la misa, les pedimos que la escriban ahora en sus comentarios para poder evitar distraernos durante la celebración. Ahora nos preparamos para celebrar la Santa Misa.
por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, como iglesia peregrina, nos reunimos este domingo en torno a la mesa del pan y la mesa de la palabra, en torno al Señor que se hace presente para actualizar en nuestra vida su misterio pascual. Primer domingo de Cuaresma, hemos comenzado ya este caminar juntos al encuentro del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo y a través de la Pascua hacia Pentecostés. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestra necesidad de conversión, reconociendo nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: He aquí que yo establezco mi alianza con ustedes y con su futura descendencia y con toda alma viviente que les acompaña, las aves, los ganados y todas las alimañas que hay con ustedes, con todo lo que ha salido del arca, todos los animales de la tierra. Establezco mi alianza con ustedes, y no volverá nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre yo y ustedes y toda alma viviente que les acompaña. Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza que media entre yo y ustedes y toda alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas diluviales para exterminar toda carne. Palabra de Dios.
sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Son misericordia y lealtad. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo que los salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia, por medio de la resurrección de Jesucristo, que habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos comenzando la Cuaresma. Hemos comenzado con el miércoles de ceniza, hoy primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma, que es un tiempo, pero a la misma vez es un camino, un tiempo, un camino, un tiempo para caminar, un tiempo en el que el Señor nos invita a seguirlo más de cerca, con más intimidad. ¿Hacia dónde? No es un camino cerrado en sí mismo, no es un camino circular que terminaríamos en el mismo lugar donde hemos comenzado, no. Es un camino que nos conduce, un camino que Dios quiere que desemboque para nosotros en la Pascua, en esa experiencia profunda, en lo profundo de nuestro ser, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en consecuencia de la ruptura, la destrucción del muro de la muerte que nos impide amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como Jesucristo nos ha amado. Este es el fruto de la Pascua. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, dice San Juan, en que podemos amar. El que no ama sigue todavía en la caducidad de la muerte, sigue todavía en la esclavitud, todavía sigue refugiado o peor todavía encarcelado detrás del muro de su propio yo. Y Dios no quiere que eso nos suceda. Por eso, a través del Espíritu Santo, es el Señor el que ha inspirado a la Iglesia este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo en el cual el mismo Dios nos enviará, ya comenzado seguramente, innumerables gracias para ayudarnos a entrar en nosotros mismos y reconocer nuestra realidad de pecado, nuestra necesidad de salvación. Y como el Papa Francisco nos lo ha recordado en estos días, podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque tenemos una garantía. ¿Y cuál es la garantía que nos permite reconocer humildemente nuestra realidad de pecado? La garantía es Jesucristo. Jesucristo crucificado. Dios que se ha hecho hombre. Dios que se ha hecho uno de nosotros y que ha derramado hasta su última gota de sangre para nuestra salvación. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Jesús, como sabemos, y nos lo recordó hoy día el evangelista Marcos, antes de empezar su vida pública, prácticamente, o antes
antes de empezar su misión, prácticamente el primer acto público que hace es, como nos lo ha recordado hoy día Marcos, es ir a donde Juan, a hacerse bautizar por Juan. Y después de ser bautizado, nos ha dicho el evangelista que es el Espíritu Santo empujó, hemos usado esta traducción, más que empujó, diríamos impulsó el Espíritu Santo, porque no lo empujó, no lo llevó a empiones, digamos así, ¿no? A la fuerza, no, lo impulsó desde dentro. Jesucristo, ya sabemos, verdadero Dios, se ha hecho verdadero hombre por obra del Espíritu Santo. Ha sido el Verbo que se ha encarnado en el seno de la Virgen María. Ese mismo Espíritu Santo, que es el que desciende sobre la naturaleza humana de Jesús, sobre Jesús en su naturaleza humana, después del bautismo en el Jordán, es el que lo guiará a lo largo de toda su vida. Y lo sostendrá en la cruz, ese Espíritu Santo, lo sostendrá en la cruz. Y ese mismo Espíritu Santo, esa misma potencia del Espíritu Santo, por esa potencia, Jesucristo resucitará de entre los muertos y subirá al cielo. Y desde ahí Él nos enviará ese mismo Espíritu. Pues bien, decíamos, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y dice así, donde permaneció 40 días y 40 noches, naturalmente. 40 días y 40 noches. Ya quien conoce un poquitín la Escritura, estos 40 días y 40 noches, ya inmediatamente nos hace presente esos 40 días y 40 noches que pasó Moisés, en ayuno también, en el Sinaí, a la espera de que el Señor, de que Dios le diera el decálogo, la Torá. Pero también 40 días y 40 noches en ayuno y oración pasó Abraham caminando hacia el Horeb para sacrificar a su hijo, donde según la tradición rabínica, en todo ese caminar, Abraham no tenía otro sostenimiento, otro sostén que la mirada, el acompañamiento y la palabra del ángel del Señor que lo guiaba. Y esos mismos 40 días y 40 noches los volvemos a encontrar aquí, en Jesús, y lo encontramos para nosotros, porque toda la historia de la salvación, Abraham, Moisés, Jesús, toda la historia de la salvación, Dios la ha creado en función nuestra. No es una historia de la salvación en abstracto, no es una historia de libros, es una historia concreta, es tu historia de salvación, es mi historia de salvación. Dios quiere que tú formes parte de esta historia de salvación, que tú entres en este cauce que es la historia de la salvación y que dejándote llevar por este cauce, por estas aguas que no matan como las aguas del diluvio, sino que dan vida, dejándote llevar por este cauce, vayas poquito a poquito, participando, dejando que el mismo Dios entre en ti y te haga partícipe de su vida divina. Jesús es verdadero Dios, Dios que ama tanto al hombre que hace todo un descendimiento. Y ese primer descendimiento que hace Dios, lo hemos recordado hace menos de 2 meses, es al hacerse hombre por nosotros. Es una kenosis, un descendimiento, dice San Pablo. Dios no ha retenido su dignidad divina, sino que se ha hecho hombre. En Cristo se ha hecho hombre, ha descendido hasta hacerse algo minúsculo. Es un óvulo fecundado, un ovulito, microscópico, que no se puede ver, a simple vista pasa desapercibido. Y esa kenosis, este descendimiento, que Jesús lo ha seguido haciendo, que Dios en Jesús lo ha seguido haciendo, al bajar
a las aguas del Jordán. Se dice que Jesús fue bautizado en el lugar, en el punto más bajo que existe en el mundo, en la tierra, en esa zona del Jordán. Pues bien, pero Jesús no se queda ahí. Ahora sigue descendiendo. Y desciende hasta ser tentado por nosotros. Estas tentaciones, o estos 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto, son un paso más en el descendimiento de Dios para llegar a lo profundo de nosotros, para llegar a lo profundo de nuestra miseria humana. Un paso más. Seguirá dando a otros a lo largo de sus 3 años de misión de vida pública hasta llegar a este paso ya hasta lo profundo de nuestra miseria, cuando cargando con nuestros pecados experimenta la muerte. Pero de ahí seguirá descendiendo, descenderá al Sheol, al lugar de los muertos, para llevar también a los muertos la buena noticia del Evangelio y hacerlos partícipes de su resurrección. Dios entonces, fíjense ustedes, para cumplir con esa promesa, con esa alianza que hizo después del diluvio, que nos ha recordado la palabra hoy en la primera lectura, para no destruir a la humanidad. En época de Noé se salvaron unos cuantos. ¿Por qué? Porque ya la humanidad se había alejado tanto de Dios, tanto de Dios, que iba a su absoluta perdición, a su absoluta desaparición total. Dios tiene que intervenir con el diluvio, y entonces deja a unos cuantos, unos 8, hemos escuchado que ha dicho, si no me equivoco, San Pablo, deja unos cuantos, para a partir de ahí hacer una nueva creación, comenzar otra vez, digamos así. Pero hace esta alianza que hemos escuchado. Cuando se nuble la tierra, yo haré salir el arco iris. Y cuando ustedes lo vean y yo lo vea, nos acordaremos de esta alianza. Pues para ser fiel a esa alianza, queridos hermanos, visto que el hombre se sigue alejando de Dios, día a día se sigue alejando de Dios, entonces para empezar una nueva creación, Dios ¿qué ha hecho? Ya no ha querido, y porque Él lo ha prometido, ya no va a mandar un diluvio, ya no va a desaparecer a la humanidad y salvar a unos pocos, no. Lo que ha hecho Dios es mandar un diluvio sobre sí mismo, sobre Jesucristo. Las aguas de la muerte han envuelto a Jesucristo, lo han envuelto, lo han degollado, lo han devorado. Han devorado a Jesucristo, lo han engullido. Él, el santo, el justo, que entra en esta realidad de muerte por nosotros, para que nosotros podamos seguir viviendo. Y aquí dirá San Pablo, Jesucristo, el primogénito de una nueva creación. Y todos nosotros estamos llamados a formar parte de esa nueva creación. Y para eso solamente hace falta una cosa: fiarnos de Dios, fiarnos de Dios. Las tentaciones de Jesús en el desierto, todas, estas 3 que nosotros conocemos, que hoy día el evangelista no nos las cuenta, pero todos las conocemos. Estas 3 tentaciones son como el paradigma de todas las tentaciones que sufrimos los hombres a lo largo de nuestra vida. Y son las mismas tentaciones que Jesús pasará no solamente esos 40 días en el desierto, sino a lo largo de toda su vida. En el fondo, estas 3 tentaciones que se reducen a una. La tentación, la serpiente que le dice a Adán y Eva: no es verdad que si comes de este fruto, del fruto del árbol, morirás sin remedio. No es verdad, sino que serás como Dios. El Papa, en el ángelus de esta mañana, nos ha recordado que el demonio está siempre acechando, que esta serpiente sigue viva y sigue buscando con quién dialogar. Como dialogó con Eva para hacerle trampa, la serpiente sigue buscando con quién dialogar y está siempre al acecho, nos ha dicho el Papa esta mañana.
Está siempre al acecho, también al acecho tuyo. También al acecho tuyo, pero también al acecho de tu esposo y de tu esposa y de tus hijos y de tus nietos y de tus compañeros de trabajo. Y el Papa por eso nos decía esta mañana, con el diablo no se dialoga. Como Jesús no dialoga con el demonio en el desierto. Le planta, le tapa la boca con la palabra de Dios. Y decíamos entonces, esas tres tentaciones, en el fondo, dicen los santos padres dicen que en el fondo estas tres tentaciones, o estos 40 días de Jesús en el desierto, son como una síntesis de toda la vida del hombre. Que tiene el hombre a lo largo de su vida, tiene siempre este dilema. El dilema de optar, Optar por hacer la voluntad de Dios o optar por buscarse a sí mismo, por no sufrir, por hacer que las piedras se conviertan en pan, para no sufrir. Buscar el éxito a toda costa, aunque eso signifique prescindir de Dios, aunque eso signifique destruir al otro. Buscar el éxito, buscar el poder. Todo esto te daré, le dice el demonio a Jesús, si postrándote me adoras. Todo esto te daré. Pues bien, queridos hermanos, el día a día de nuestra historia, aún la historia reciente, nos trae tantos ejemplos lamentables de personas que sucumben ante la tentación del demonio. Esto es lo que se llama el vacunagate. Cuánta gente que se ha puesto a ellos primero que a los demás, pero incluso se han puesto a ellos primero que a Dios. No solamente han robado vacunas que no les correspondían. Han dejado que gente muera, gente que estaba en primera línea, para que ellos y sus familiares y sus allegados puedan inocularse y buscar así una seguridad. Pero no solamente eso, nos han mentido en nuestra cara. Gobernantes, personas, autoridades que supuestamente estarían ahí para velar por el pueblo que está sufriendo, por médicos, enfermeras y el personal auxiliar que está dando la vida y arriesgando la vida de su familia. Y nos han mentido. Esta es, queridos hermanos y hermanas, la realidad del hombre cuando se separa de Dios. Esta es la realidad del hombre. Solamente piensa en sí mismo. Los demás no valen nada. El otro no vale nada. Porque si Dios no vale nada, el otro vale menos. Y esto, queridos hermanos, es una tentación por la que también a nosotros nos toca atravesar a lo largo de nuestra vida. Y justamente el tiempo de Cuaresma es el tiempo en que el Señor nos invita a reconocer nuestra poquedad, a reconocer que también nosotros tantas veces, queridos hermanos, dejamos a Dios de lado. Para atender lo que consideramos que es urgente, nos olvidamos del único importante. Y cuando tenemos que tomar decisiones a lo largo de nuestra jornada, ¿cuántas decisiones tomamos con nuestra sola razón? Y cuán pocas, o tal vez ninguna, desde la fe. Cuán poco nos dedicamos a discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana. Cuán poco tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida cotidiana. Simplemente hacemos lo que la razón nos dice en ese momento o lo que nuestro impulso nos dice y por lo general, tratando siempre de evadir el sufrimiento, tratando siempre de salir con la nuestra. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión y es un tiempo de conversión que Dios nos da porque lo necesitamos, porque Dios siempre nos da lo que necesitamos. Este tiempo de Cuaresma, el Señor, decíamos, nos invita a seguirlo de un modo más íntimo, a estar más unidos a Él. La oración, que significa poner a Dios primero. Tantas veces que nos ponemos a nosotros primero, la oración que significa poner a Dios primero, darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida.
La limosna, que significa poner al prójimo en el lugar que le corresponde. Decíamos el otro día, nos decía el Evangelio, me acuerdo de ceniza, es una obra de justicia la limosna. Poner al otro en el lugar que le corresponde. Porque nosotros nos hemos, en nuestra vida cotidiana, tentados por el demonio, engañados por la serpiente, nos cogemos los sitios de todos, dice el Papa Francisco. Nos gusta ocupar espacios. Y entonces ocupamos el espacio del prójimo, ocupamos el espacio de Dios y vamos ocupando como un pulpo todo, todo, todo para mí, todo según yo quiera. Y entonces el tiempo de Cuaresma es un tiempo para devolverle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Es un tiempo para devolverle al prójimo el lugar que le corresponde en nuestra vida. ¿Y cuál es el lugar de Dios? ¿Y cuál es el lugar del prójimo? El primero. Dice San Pablo, ustedes háganse los últimos. Y ya lo dice Jesús, el que quiera ser primero, que se haga el último. Y ahí donde esté yo, estará también mi servidor, el que se sabe ser el último. Tiempo de Cuaresma. Y para poner al otro, y para poner a Dios en su lugar, hace falta negarnos un poquitín a nosotros mismos. Y ahí viene nuestro auxilio, el ayuno. El ayuno, que dice el catecismo, es que es un instrumento que nos ayuda a dominar nuestros instintos, a poner orden en nuestro ser, en nuestro yo, que es un yo insaciable. Este hombre viejo que no se sacia con nada y que queriendo poseer, poseer y poseer, termina harto de todo y lleno de nada, totalmente vacío en la autorreferencialidad de su egoísmo. Queridos hermanos y hermanas, el Señor ha entrado en el desierto y ha combatido contra las tentaciones. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros partícipes de esa victoria. Y eso es el reino de los cielos. Por eso el Evangelio de hoy día dice así, ha terminado así, que después que al pobre Juan lo decapitaron, Jesús se va a Galilea, y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean la buena nueva. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios viene a nuestro encuentro en esta Cuaresma, a través de Jesucristo, muerto y resucitado, que quiere hacerte partícipe de su reino, quiere hacerte partícipe de su victoria sobre el mal, porque el mal te destruye. No solamente destruye al prójimo, estas personas que han hecho tanto daño y que siguen haciendo, y cuánta corrupción que vemos a nuestro alrededor, y cuánta porquería que vemos a nuestro alrededor, y tantas veces cuánta porquería que vemos dentro de nosotros todavía, lamentablemente. Tal vez no de esas magnitudes, ojalá que ninguno de nosotros esté metidos en esas magnitudes de porquerías, pero igual todavía tanta pobreza que hay dentro de nosotros. Entonces toda esta pobreza el Señor quiere venir a cargar con ella, Aquel que no cometió pecado y hizo pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser justicia de Dios en Cristo, para hacer de nosotros, queridos hermanos y hermanas, un pueblo santo, un pueblo fiel, un pueblo capaz de amar. Porque les decía, todo ese mal que se hace, que han hecho esta gente, y el mal que nosotros podemos hacer, no solamente destruye al otro, los ha destruido a sí mismos. El pecado nos destruye a nosotros mismos. Y Dios no quiere que te destruyas. Por eso Dios nunca más mandará el diluvio, porque no quiere tu destrucción. Dios quiere tu vida. Dios quiere hacerte partícipe de su reino, Y por eso, al empezar esta Cuaresma, acojámonos a esta invitación de San Pedro. Pedir a Dios una buena conciencia. Que el Señor nos conceda rectitud de conciencia, rectitud de corazón. Que el Señor en este tiempo de Cuaresma nos ilumine la realidad de pecado, aquello que todavía nos impide ser santos, que nos impide ser felices, que nos impide ser plenos, aquello que nos impide elegir el camino de la vida, ese camino que está lleno de la fidelidad del Señor, como hemos cantado
en el Salmo responsorial. Queridos hermanos y hermanas, no es fácil entrar en la Cuaresma, lo sé, no es fácil. Ya tengo bastantes años de edad, gracias a Dios, que me permite comprender tantas cosas. No es fácil entrar en la Cuaresma. El ayuno, la oración, la limosna, la negación de nosotros mismos. Yo sé que no es fácil, porque nuestro hombre viejo, quieras que no, está ahí, y de alguna manera nos vamos acomodando a él. No es fácil, es un tiempo de combate. Yo los invito a entrar en este combate cuaresmal, a entrar sin miedo, porque en la medida en que vivamos la Cuaresma, en esa misma medida experimentaremos los frutos de la Pascua. La Pascua está proporcionalmente, íntimamente vinculada a la Cuaresma. No vaya a ser que Jesús pase en la Pascua y nosotros salgamos de la Pascua como entramos a la Cuaresma, igualitos. Tiempo perdido, dejamos pasar la oportunidad. Les ruego humildemente y al mismo tiempo los aliento, como el Espíritu Santo los empujo, como el Espíritu Santo empujó a Jesús, los empujo, los aliento desde dentro a entrar seriamente en la Cuaresma. Aquellos hermanos que por la edad, por la enfermedad, no pueden hacer el ayuno de alimentos, hagan otro tipo de ayuno, busquen alguna manera de ayunar de algo. Aquellos hermanos que tal vez no es que tengan mucho dinero, aunque sea un poquitín, negarte un poquitín algo, y dárselo a un hermano más necesitado que tú. Oh, ni siquiera tengo eso, monseñor. Pues una visita, aunque sea desde la ventana, a esa vecina tuya que sabes que está enferma. O una notita, estas medidas de bioseguridad, una notita. Querida hermana, querido suegro, querida no sé cuántos. Quiero que sepas que desde la casa no te puedo ir a ver por la pandemia, pero rezo por ti. Mira, te mando esta estampita de regalo. Y se la dejas debajo de la puerta y ya está. ¿Me entiendes? Hay tantas formas. Dar nuestro tiempo, una llamada telefónica, alguien que hace tiempo que no vemos, reconciliarnos con alguien que estamos distanciados. En fin, la Cuaresma es un tiempo que Dios nos regala a todos para que podamos experimentar todos juntos el fruto de nuestra redención. Que el Señor nos ayude a salir de nuestra autorreferencialidad y a ponerlo a Él por encima de todo y junto con Él, naturalmente, al prójimo. Y de esa manera experimentaremos la verdad de las palabras de Jesús. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida poniéndome a mí, al Evangelio, al hermano, por delante, ese la encontrará. Y ahí la clave, queridos hermanos, que el demonio nos quiere quitar, y es esa clave la que tenemos que salvaguardar combatiendo durante esta Cuaresma con la gracia de Dios, porque suyo es el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora juntos renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos.
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, reconociendo nuestra pobreza, nuestra poquedad, nuestra necesidad de Dios, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los pastores de la Iglesia, para que en esta Cuaresma nos alienten en la conversión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que, libres de todo egoísmo, sirvan a los más indefensos y vulnerables. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven sin esperanza y los que se han alejado de Dios, para que en este tiempo de Cuaresma vuelvan sus corazones al Señor, que no se cansa de esperar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que en este camino cuaresmal acojamos las gracias que Dios nos da para combatir contra las tentaciones del maligno y no caer en la esclavitud del pecado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también, queridos hermanos y hermanas, por nuestro Perú. Estamos sufriendo tanto. Vemos cada vez tantas malas noticias, la pandemia, la enfermedad, pero también este virus que es peor que el coronavirus, que es la corrupción. Pensemos en esta pobre gente, qué gente tan pobre que es capaz de hacer cosas así, que es capaz de abusar del poder, del dinero, etcétera, etcétera, pensando solamente en sí mismos. Pensemos qué tan mal tiene que estar un ser humano para hacer actos de ese tipo. Qué tan mal internamente, qué tan destruido tiene que estar para hacer estas cosas tan feas. Y si alguno de nosotros, no lo sé, espero que no, descubre que también él hace sus trampas en su vida cotidiana, en el comercio, en no sé qué, cuidado, porque eso es el inicio de la corrupción del Perú, es el inicio de la corrupción de los peruanos. Empieza siempre por algunos y se va extendiendo. A nosotros como cristianos nos toca todo lo contrario. Poner nuestra seguridad solamente en Dios, ser fieles a Él, nunca hacer trampa, nunca mentir, nunca aprovecharse de la situación en la que uno se encuentra, nunca, hermanos, nunca. Esto destruye muchísimo, destruye a los demás, nos destruye a nosotros. Pidamos por nuestro Perú para que casi, tengo que decirlo de esta manera, podamos resurgir de estas cenizas con las que nos vemos rodeados y que tantas veces las encontramos en nosotros mismos. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para morir por nuestros pecados y hacernos así partícipes de tu santidad. Escucha las oraciones que humildemente te presentamos al comenzar esta Cuaresma y condúcenos, sosténnos y guíanos en este itinerario que nos llevará hasta la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito
seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Después de recibir el pan del cielo, concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado
por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, que nos ama tanto y nos regala este tiempo de Cuaresma para llevarnos a la Pascua, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis mi alegría, el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia y amor se os manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y antes de despedirnos, quisiera agradecerles, queridos hermanos, porque he visto que a raíz, probablemente, digo yo, de esta invitación que les he venido haciendo las últimas misas, he visto que otra vez se empieza a mover, poquitín a poquitín, ¿no?, la cuenta de nuestra campaña Esperanza en Emergencia. Se los agradezco de todo corazón. Tiempo de Cuaresma es un tiempo bueno para hacer limosna a aquellos que pueden cooperar con esta campaña Esperanza en Emergencia que lleva nuestra Cáritas Diocesana, como ustedes saben, para distribuir alimentos a tantos hermanos nuestros que todavía lo necesitan a causa de la pandemia, mucha pobreza, mucha gente muy necesitada. También ayer hemos tenido la telemaratón de esta gran campaña que es ya nacional, Respira Perú, a través de la cual se siguen haciendo llegar plantas de oxígeno a otros lugares del país. La primera planta de esta campaña, acuérdense, por gracia de Dios, vino aquí a Arequipa, estaba el otro día, estaba trabajando prácticamente 24 horas seguidas en el Hospital Carlos Alberto Seguí, una planta que no para, que está constantemente, pero no solamente las plantas, también hemos entregado ventiladores mecánicos de un solo uso y un equipo de protección a esta campaña Respira Perú, que ayer ha sido la segunda telemaratón para afrontar esta segunda ola tan fuerte. Pues también ahí se puede colaborar, ¿ven? Hay distintas maneras y les agradezco por todo el bien que puedan hacer. Y segundo, en menos de 2 meses nos tocan ya las votaciones, nos toca votar, ¿no? Y hablaremos un poquito más todavía más adelante, pero por lo tanto quiero atraer su atención solamente sobre 2 cositas. Primero, la votación, el hecho de que tú vayas tu voto, la votación, votar es un acto, es una acción moral, es una acción moral. Tu voto no es, digamos así, inocuo, no es que no pasa nada, no. Tu voto no es inocuo. El hecho de votar es también un acto moral. Y por eso es tan importante ir pensando ya, ir viendo, estudiando los candidatos y pidiéndole a Dios discernimiento para ver por quién votar. Porque al final, si estamos como estamos, son los gobernantes que ha elegido todo el Perú. Entonces se dan cuenta que qué importante es votar y votar seriamente. Yo ya estoy también pensando, y saben la pregunta que me estoy haciendo, ¿por quién votaría Jesús? Si estuviera Jesús y le tocaría ir a votar como buen ciudadano que fue, un buen israelita, si hubieran habido elecciones, se le hubiera ido a votar. Y Jesús quiere votar a través mío este año, a través tuyo. ¿Por quién votaría Jesús? ¿Por alguien que promueve el aborto? ¿Votaría Jesús por alguien que promueve el aborto? ¿Votaría Jesús por alguien que quiere destruir el matrimonio y que quiere igualar y hacer matrimonios entre personas del mismo sexo? ¿Votaría Jesús por una persona así? Me pregunto. ¿Votaría por alguien que quiere quitar el curso de religión de los colegios? Solamente porque ofrece dinero y porque ofrece bienestar económico. Me estoy haciendo yo estas preguntas también muy interesantes, ¿no es cierto? ¿Por quién votaría Jesús? Jesús seguramente vería los candidatos, Pues también veámoslos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Pidamos al Señor que nos dé discernimiento. Luego yo no diré por quién votar, No diré por quién votar, pero cada uno de ustedes sepa que está importante ir también pensando en esto. Y nada más, buena semana, entramos poquito a poquito, vamos entrando en el desierto cuaresmal, no tengamos miedo de entrar en ese desierto, porque no entramos solos, el Señor viene con nosotros. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.